Sus días solían ser normales y solitarios, a pesar de no tener la compañía de sus padres. Él vivía acompañado de una hermosa waifu, pero un día recibió un misterioso paquete y no esperaba el cambio que tendría en su vida. Y hey, si quieres saber el nombre del anime, durante el video aparecerá por aquí abajo, así que comenta en el minuto que aparece. Bueno, nuestro prota, Sora Kashiwawi, abre el paquete que le llega y se da cuenta que era de su padre. Ahí nos explica que el viejo se la pasaba viajando por todo el mundo. Sí, o sea, era una especie de Indiana Jones. Y bueno, esta vez andaba por Egipto. Y de lo más normal decide enviarle un pinche ataúd con una momia adentro. No mames, papá, ¿qué carajo hiciste? Bueno, el prota se arrepiente de abrir la puerta. Y bueno, esperaba que lo hiciera su tía Kaede. Pero la waifu estaba full ocupada con su trabajo. Y es que su padre siempre le enviaba cosas raras de sus viajes. Pero esta vez sí que se pasó de vergazos. ¿Qué carajo? Bueno, en pocas palabras, el viejo tenía unos cables sueltos en la cabeza. Y bueno, Sora tiene miedo de abrir el ataúd, pues el muy tonto agarra una plancha para defenderse. Y sí, no sé qué intentaba hacer, o sea, quizás plancharle las vendas, pero bueno. Justo ahí el ataúd se abre solo. Y bueno, para su sorpresa, la momia era una ternurita del tamaño de su mano. Así pues, el men, al ver que era inofensiva, lo regresa al ataúd para mandarlo de vuelta a Egipto. Y sí, ya valió regalo. Pero no contaba con que fuera como un niño pequeño, pues tras encerrarlo, nota que estaba saliendo agua del ataúd. Y esto no era pis, sino que era un pozo de lágrimas. Pues ve que no duró ni 2 segundos y ya lo quería regresar. Y sí, o sea, te pasaste, güey. ¿Qué te pasa? Bueno, al ver su comportamiento se siente mal y decide quedarse con él. En eso la ternurita le dice con mímicas que puede ayudarlo en la casa, pero el pobre era más enano que un pitufo y no podía ni cargar ni siquiera con un vaso. Además era muy sensible y ve al prota como su papi o algo así. Bueno, la cosa es que Sora, al no tener idea de cómo cuidar a una momia, revisa las instrucciones que le dejó su padre, o bueno, eso intenta. Ahí el muy tonto le dejó escritas puras estupideces que no ayudan en nada, por esto que decide buscar información por su cuenta. Además que, bueno, debería ponerle un nombre, ¿no? Justo ahí llega su perrito Pochi. Este venía medio dormido y bueno, se dio un tortazo contra la pared, así que el prota lo consiente. Y es ahí cuando la momia se pone celosa y comienza a imitar los ladridos del perro, todo para recibir la atención de Sora. Y bueno, fue así como el men decide llamarlo Mikun. Al final, Mi se sale con la suya y se queda en la casa, pues Sora no logró resistirse ante su ternura. Y la verdad, gente, es que yo tampoco. Pero no tenía idea de cómo alimentarlo. Y la cosa es que mientras busca algo, se da cuenta que el pinche loco se estaba comiendo la comida del perro. Bueno, la cosa es que se los quita rápido antes de que Pochi lo deje como un papel higiénico usado. Y bueno, luego de darle de comer manzanas, lo cual por cierto le gustó, se quedó dormido con el perrito. Al día siguiente, el prota va a la escuela y le cuenta a Tazuki sobre el regalo de su padre, pero el pibe no se lo cree, así que deciden ir a verlo. Y cuando llegan a casa, se encuentran con Mi casi con San Pedro, pues al parecer este tenía mucha sed, así que el prota le da agua y bueno, anda como nuevo. También le contó Kaede sobre la momia, pero la waifu, como estaba concentrada en su trabajo, bueno, no le dio pelota. Por otro lado, Mi, con solo ver a Tazuki, se aterra completamente, pues el muy sucio tenía intenciones de jugar con él. Y a ver viejo, consíguete tus peluches. Bueno, la cosa es que más tarde su amigo se va, y en eso se hace de noche. El prota, obviamente, como en los otaku, toma un baño, y mientras tanto piensa en las palabras de su padre, ya que le pidió que cuidara de mí como si fuera de la familia. Y si este padre, o sea, se las da de Toretto, pero se anda por el mundo como Indiana Jones, o sea, ¿qué le pasa? En fin, al día siguiente, el prota regresa de clase, y se encuentra con Mi muriendo de sed nuevamente, pero Sora no entendía por qué se quedaba tan seco rápidamente. Sí, o sea, el enano parecía un camello, así que decide pensar en algo para solucionarlo mientras prepara la comida. Ahí Mi quería ayudar, pero como era muy pequeño, el prota tiene que hacerle un cuchillito improvisado, así puede ayudar a cortar los vegetales. Más tarde terminan de preparar la cena, y comienza a copiar el ensayo que había hecho el menso de Tazuki. Y bueno, Mi ve lo que está haciendo, y también quiere, pues sí, parece un niño pequeño. En eso llega Tazuki a buscar su cuaderno, y ahí la ternurita de Mi le muestra a Tazuki el dibujo que había hecho, pero este se le queda mirando como cuando uno se despierta, y se queda mirando una sandalia fijamente. Ok, no. Bueno, la cosa es que el pobrecito se asusta, mientras Sora le ofrece algo de comer como agradecimiento por su tarea. La cosa es que Mi creía que Tazuki se lo quería comer, pero solamente quería tocarlo, así que le ofrece comida y bueno, el muy tontuelo cae en su trampa, y cuando se acerca lo agarra entre sus manos, pues en eso el pibe se pasa de curioso y quiere tocarle la venda. Y no hagas eso. Bueno, justo ahí regresa el prota y ve lo que estaba intentando hacer, donde bueno, sí, les da un madrazo, ya que su padre le había dicho que jamás le quitará las vendas. Y bueno, a ver, el prota igual se pasa de pendejos, debería habérselo dicho al amigo. Bueno, la cosa es que Tazuki agarra un trozo de comida de perro y se la da a Mi, donde al mismo tiempo le pide disculpas. Y bueno, el enano comía más que camionero, así que la acepta y se hacen mejores amigos del mundo mundial. Ok, no. Bueno, la cosa es que se da cuenta de lo tierno que era, y
y se siente mal por lo que hizo. Así que en eso el prota le cuenta que se estaba quedando seco muy rápido, así que pensaba en llevarlo a la escuela. Y bueno, al día siguiente el prota efectivamente se lo lleva, pero se le pasó el pequeño detalle de que la pinche momia era más inquieto que un niño en parque de diversiones. Así que es por esto que hace una promesa con mí, la cual era que debía actuar como un peluche si alguien lo veía. Sí, o sea, bien a lo Toy Story. Pues obviamente de lo contrario, a las personas les podría dar un patatús. Bueno, la cosa es que Tazuki le dice al prota que lo mejor era esconderlo en su escritorio. Pero justo cuando lo estaba haciendo, llega la chismosa de Motegi, ya que, bueno, lo escucha estornudar. Y sí, ahora toda China sabe que estás ahí. Pero el prota era bien inteligente, pues decidió llevarse varios peluches iguales a mí. Así que le regala uno para que dejara el fastidio. Pero, ¿adivinen qué? Sí, la waifu se lleva el verdadero. Sí, ya valió madres. Bueno, la cosa es que Mi aprovecha que Motegi lo dejó solo en los vestidores, ya que tenía clases de deportes. Así que escapa por un hueco que había en la pared, mientras los chicos pensaban en cómo recuperarlo. En eso, el enano se encuentra con una rata y, bueno, la loca se enfurece e intenta comérselo. Pues no le queda de otra que salir corriendo de los vestidores, y para su suerte se encuentra con Sora. Ahí, tras pasar el susto, recuerda su promesa y actúa como un peluche. Pero el prota estaba feliz de recuperar a su amigo. Y bueno, luego de esto, Motegi se disculpa con el prota por perder el peluche, pero la trolea y sí, le da uno nuevo. Y bueno, Kaede, después de 85 años, no, o sea, mentira, pero bueno, después de un buen rato, sale de su habitación. Ahí la waifu tenía el cabello como Goku Super Saiyajin fase 8, pero más cool aún. Y es ahí cuando conoce oficialmente a Mi. En eso el prota le dice que su padre se lo mandó en un sarcófago gigante. Ahí la waifu se emociona al escuchar eso, ya que le gustaba mucho. Ahí el prota se da cuenta de que es tarde y se van a la escuela. O bueno, eso intenta, ya que el men se desmaya full random por culpa de una fiebre. Y bien, mientras tanto, la waifu habla con Mi e intenta crear lazos con él. Además, no era la primera vez que veía una especie diferente. En eso, el prota llama por teléfono para que le acerque un vaso con agua. Sin embargo, no quería estar cerca de ella para evitar contagiarla, pero a Kaede le vale madres, así que entra por la ventana con una máscara y lo atiende. Tras esto, vemos que su tía le prepara una sopita para el resfriado, mientras deja a Mi con Pochi, pero el pibe comienza a llorar preocupado por Sora. Es ahí donde se dan cuenta por qué se secaba tan rápido, y es que lloraba más que cuando yo vi al Titanic. Pues bueno, el enano no quería separarse de Sora, así que se queda en la cama junto a él. Y bueno, más tarde, Tazuki lo visita para ver cómo seguía. Ahí el prota aprovecha para pedirle que le dé comida a Mi y a Pochi, ya que estaba muy débil y ni siquiera podía mantenerse en pie. Y bueno, el prota tosía como carro descompuesto. Pero Mi había visto a su tía cambiarle las vendas con agua para bajar la fiebre, así que decide hacer lo mismo, pero sí, usando su propio cuerpo. Y bien, a la mañana siguiente el prota amanece bien, pero Mi no corre con la misma suerte, ya que ahora él se pescó un resfriado de tanto mojarse. Bueno, la cosa es que Sora falta a la escuela para quedarse cuidando a Mi, así pues pasa todo el día acostado, que ahí le dice al prota para salir al patio, donde en eso el enano comienza a escarbar debajo de la casa. Y dirán, ay, qué ternurita, ¿no? Bueno, la cosa es que el prota se queda como, ¿qué carajos? Pues no sabía qué era lo que estaba intentando hacer, pero ahí Pochi mira lo que estaba haciendo y lo copia, donde hace un hueco en medio del patio, donde entonces Mi se entierra ahí de lo más normal. De hecho, pasan horas y no sale, tanto así que el prota lo espera dentro de la casa, pero en ese momento recuerda que cuando era un niño intentó salvar a un ave que estaba muriendo y al final no pudo. Esto hace que se desespere más, pero justo en ese momento Mi sale del hueco, donde vemos que ya se sentía mejor y tenía hambre, así que el prota le da de comer y milagrosamente se le quita la tierra que tenía encima. Y ojalá que a mí me pasara igual, o sea, así no me baño. Bueno, más tarde su tía regresa a hacer las compras. Ahí le dice que deben de alimentarse bien para no enfermarse. Y bueno, es entonces que la waifu se pone unas gafas para comenzar a cocinar. Pero extrañamente su personalidad cambia por completo. Sí, o sea, la waifu se pone muy cariñosa. En eso llega Tazuki y le quita las gafas. Y es ahí cuando recupera la conciencia. Sí, yo me quedo como Auronplay así, pero ¿qué pasó? Bueno, al final los chicos comen en familia. Y justo antes de que Tazuki se fuera, le confiesa que estaba contento de verlo bien, ya que lo consideraba como un hermano. Y bueno, en un cambio de escena, el prota se encontraba anotando en un cuaderno de observaciones cosas sobre mí, ya que desconocía muchas cosas sobre él. Pero bueno, mientras Tazuki se regresa de casa del prota, se da cuenta de que un pequeño Oni lo estaba siguiendo. Básicamente era una especie similar a la de mí, pero parecía una cría de ogro. Bueno, el socio de Tazuki los manda a casa del prota, ya que no estaba dispuesto a cuidarlo. Y bueno, más tarde llega a su casa y lo recibe su hermanita muy preocupada. En eso vemos que el Oni se
se pasó sus órdenes por los cuernos y decidió seguirlo hasta su casa. La cosa es que Tazuki lo deja entrar solo por una noche. Y sí, otro más que ya valió, ya que vemos que el Oni estaba algo lastimado. Y bueno, ahí le da algo de beber y lo deja dormir en su cama, donde al día siguiente lo saca de su casa sin piedad. Más tarde llega a la escuela y Sora nota que estaba algo distraído, ya que pensaba en algo que había visto. En eso, unos chicos de su salón estaban hablando acerca de un pequeño dragón que vieron en el patio, e incluso le tomaron una foto. ¿Coincidencia? No lo creo. Bueno, ya es la hora del almuerzo, Tazuki le cuenta sobre el Oni a Sora y le dice que no quería quedarse con él, pero el prota no estaba de acuerdo. Ahí, mientras comen unas galletas que les regaló Motegi como agradecimiento por el peluche, Sora le dice que debía cuidar de él, pero el malvado lo echó al patio, justo antes de irse a la escuela. Y bueno, que al regresar de la escuela, el Oni estaba fuera del cuarto de Tazuki de nuevo, entonces lo deja quedarse una noche más. Y bueno, así realmente fue como pasaron varios días, hasta que su hermanita lo vio. Luego de dudar tanto, al final decide quedarse con él. Y bueno, resulta que el Oni era rebelde, pues salía durante todo el día y regresaba por las noches. Así había pasado una semana desde que lo adoptó. Pero verlo lleno de cicatrices le traía malos recuerdos, ya que cuando era un niño había visto un pequeño dragón que estaba más lastimado que un saco de boxeo y no lo pudo ayudar. También se dio cuenta que comenzó a ver especies extrañas luego de juntarse con el prota. Así pues, al día siguiente lo lleva a casa de Sora para que conozca a Mii. Al principio no se llevaron muy bien, pero luego estaban muy uña y mugre. Ahí el prota le dice que debían de ponerle un nombre, y bueno, fue así como decidieron llamarlo Connie. Más tarde Tazuki regresa con Connie a su casa, y cuando entra a la habitación se da cuenta que estaba durmiendo abrazando al peluche de Mii. No, gente, qué ternurita. Y bueno, la primera vez que lo vio no le gustaba, pero ahora extraña a su amigo. Así que tras esto vemos que Tazuki comenzaba a encariñarse con Connie, pero tenía miedo por lo que le había pasado cuando era un niño. Bueno, al llegar a la escuela, Sora encuentra un lagarto de juguete en el puesto de Tazuki, pues los tontos de sus amigos querían asustarlo. En eso nota que Mii se interesa en el juguete y se lo da, donde más tarde los pendejos continúan jugando con los animales de mentira y una lagartija se les cae al frente de las chicas. Y bueno, la pobre de Motegi casi se recaga de miedo, por lo que sale corriendo de ahí rápidamente. Más tarde el prota llega a casa, donde se extraña al no ver a su tía, pues la busca en su cuarto y se da cuenta que la muy tontita estaba durmiendo dentro del sarcófago. ¿Dónde vino Mii? Y bueno, Sora decide dejarla descansar y salir a comprar la comida, así que le dice al enano que lo espere en casa, y que si no lloraba mientras no estaba ahí, le iba a leer 2 cuentos cuando regresara. Y sí, el pibe se pone más feliz que una lombriz. Bueno, tras esto, vemos a Motegi llegar a casa. Ahí la waifu llega muy emocionada con cenar con su madre, pero la vieja se había ido, ya que al parecer una cucaracha gigante se había metido dentro de la casa. Y bueno, no estaba del todo equivocada, solo que omitió el pequeño detalle que no era una cucaracha, sino que un pinche dragón. Y ahí en lo que Motegi sube a la habitación, lo ve y casi le da otro patatús, ya que pensaba que era un lagarto gigante. Pero bueno, ya sabemos que el pibe era un inofensivo. Bueno, la waifu sale corriendo de la casa, y para suerte de ella, Sora regresa a hacer las compras, y pasaba justo por ahí. Así que le pide ayuda de una forma muy chistosa, en la que bueno, entran a la casa, viendo que estaba todo vuelto mierda, así como la habitación de muchos de ustedes seguramente. Bueno, al final el prota la encuentra, y le dice que es un dragón, pero eso no le quita el miedo a Motegi. Sin embargo, el dragón fue hasta su casa porque estaba preocupado por ella, ya que la había visto cuando corrió asustada de la escuela. Y bueno, Motegi no estaba acostumbrada a ver a este tipo de criaturas, así que el dragón da el primer paso para acercarse y sí, le regala una flor. Sí, este man lo llaman Romeo. Bueno, poco a poco se va encariñando con él, donde después Sora y la waifu van a su casa. Ahí de camino se le ocurre invitar a Tazuki, puesto que él siempre quiso ver a un dragón, pero bueno, en eso le cuenta a Motegi que eran amigos de la infancia. Y al llegar a casa, Mii corre emocionado para recibir al prota, pero se queda helado al ver que llega con una waifu, y como si fuera poco, un pinche dragón. Si en este momento Mii debe estar diciendo: ¡pinche traidor! Bueno, en eso el prota lo felicita por quedarse solo. Luego le explica a Motegi sobre este tipo de criaturas, y es que habían muchas especies por todo el mundo, pero se escondían de los humanos, así que le pide guardar el secreto mientras hablan. Ahí Mii y el dragón se hacen amigos, donde poco después llega Tazuki acompañado de Connie. Y bueno, ahí al verlo se queda paralizado, pero es porque le recuerda al dragón que no pudo ayudar cuando era un niño. Luego de esto, los chicos comienzan a desayunar, y es ahí donde intentan averiguar qué le gustaba de comer al dragón, pero bueno, el muy tontito no quiso comer nada. En ese momento, su tía se despierta, y se sorprende al ver que Sora llevó una chica a la casa. Pues sí, la verdad es que la tía tenía dudas si es que al sobrino le gustaba tocar la flauta de Tazuki. Bueno, luego le habla a Kaede sobre el dragón, y descubre que le gusta comer tofu.
En eso, la tía le dice a la waifu que debía ponerle un nombre. Y bueno, fue así como decidió llamarlo Isao. Más tarde, Sora acompaña a Motegi a casa y le cuenta que Mi era un regalo de su padre, ya que el viejo se la pasaba conociendo especies raras. En eso, Sora se pregunta por qué Mi no quiso regresar a Egipto. Pero, bueno, la verdad es que ahí nos dejó con la duda, y le dice a la waifu que cuide bien de Isao. Al día siguiente, en la escuela, el grupo de amigas de Asa presume sus mascotas, todas menos ella, pero casi se le escapa y dice que tiene un dragón. Esto lo veía tanto Sora como Tatsuki, así que a la salida le piden que tenga más cuidado a la hora de hablar. Y bueno, que si quería hablar de Isao, que lo hiciera con ellos dos tanto como quisiera, diciéndole que hasta incluso pueden hablar de él en la escuela. En fin, Sora lo invita a la azotea, lugar donde suelen comer, y ya en la casa, Sora le dice a Kaede que el domingo irían Asa e Isao a su casa. Y bueno, por otro lado, Mi de repente le pica la espalda y no puede rascarse. Ahí Kaede habla sobre que Isao parece ser un hermano mayor, mientras que Mi parece ser el hermanito, por las cosas que hace. Y bueno, un día Sora estaba limpiando el baño y como Mi quería ayudarlo, resbaló y se golpeó contra la pared. En otra ocasión, mientras Sora lavaba la ropa, Mi se trepó hasta llegar al teléfono. De alguna forma logró llamar y comenzar a ladrar. Así pues, Sora tuvo que decir que era su perrito. Así que sí, Mi es como un hermanito al que deben de cuidar. Bueno, luego todos se reúnen en casa de Sora. Isao abraza a Mi y a Connie y luego vuela con ellos. Pero volar no es lo único que hace, porque Isao además aprendió a escribir. Y lo curioso es que Asa no le enseñó a hacerlo, sino que aprendió por su cuenta luego de que le leyeran cuentos. Así que Tatsuki le enseña todo el alfabeto al resto. Isao logra escribir su nombre, donde luego trama algo con el resto. Y es que le enseña a escribir también. Mi escribió algo para Sora, donde dice siempre juntos. Esto hace que se alegre y se sonroje de la emoción, donde la primera carta que le dio Isao a Asa decía gracias por todo. Y bueno, ahora es el turno de Connie, y es probable que escribiera sushi o alguna comida, ¿no? O sea, es lo probable. Bueno, al final termina escribiendo ¿qué opinas? Y como Tatsuki se burla de él, este le comienza a pegar un poco, donde es la manera en cómo ambos se demuestran un poco de afecto. Bueno, luego de comer, comienzan a encontrar notas ocultas por toda la casa, donde escondieron muchas, así que se proponen encontrarlas todas. Ahí vemos que Asa quiere entrar a una habitación a buscar, pero ahí Sora la detiene, porque allí están todas las cosas malditas que su padre le ha enviado. Bueno, por otro lado, encontraron muchas notas, y mientras las leían, Connie se interesa por lo que parece un tomate, pero Sora le dice que no la toque. Lo peor es que Connie no le hace caso, y lo saca, donde resulta ser una criatura que grita muy fuerte. Pero bueno, rápidamente lo callan. Ahí Sora explica que es un yokai, que es capaz de provocar desmayos si grita por 5 segundos, y si es más tiempo es capaz de provocar hasta la muerte. Esta solía ser la alarma de Kaede, que bueno, cada quien se despierta asumiendo los riesgos que quiera. Bueno, la cosa es que mientras hablaban, el yokai intenta marcharse, y lo logra al ponerse a rodar rápidamente. Es por esto que deben perseguirlo, porque si se logra quitar la venda, acabaría con toda la ciudad. Bueno, la cosa es que lo persiguen por un gran trayecto, hasta que se tira al río. En ese momento, Mi intenta ayudar, pero tuvo complicaciones. Luego, Connie también hace un intento, pero tampoco lo logra. Y bueno, la venda estaba por caerse cuando Isao se acuerda de que puede volar y capturar al yokai, evitando así un gran desastre en la ciudad. Y bueno, todo estaba bien. Sin embargo, Mi estaba actuando un poco raro. Y bueno, luego de colocar al yokai en su lugar, vemos que Mi sigue igual de deprimido, pero sigue siendo amable, porque le coloca una manta a Connie. Y bueno, la razón por la que Mi está así es porque le preocupa lo que le dijeron antes, lo de que era como un hermanito que necesitaba que lo protegieran. Bueno, la cuestión es que Sora no se había dado cuenta, pero Mi estaba creciendo, pero no de tamaño. Bueno, es así como llega la hora de despedirse y los tres se van. Luego Sora toma un baño con Mi, y este le escribe otra nota. Por otro lado, Tatsuki y Connie también tomarían un baño, o algo así. También vemos que Asa se encontraba estudiando y bueno, se hacía un poco tarde, por lo que Isao no perdió el tiempo y entró a bañarse por su cuenta. Sora, tal como prometió, le cuenta historias a Mi antes de dormir, aunque cambia un poco su historia favorita porque el sueño no lo dejaba leer bien. Por otro lado, Connie duerme con Tatsuki y en un momento de la noche se ve obligado a pedirle afecto a Tatsuki. Por otro lado, Isao cuida de Asa mientras dormía, porque esta era muy descuidada, y así cada uno con su yokai, durmiendo tranquilamente toda la noche. Y bueno, ahora podemos ver al chico de antes, al que parecía zombie, quien por cierto no la está pasando nada bien, porque es rodeado por un montón de sombras negras, esto estando en plena clase. Su nombre es Tachiaki, y tiene mala fama por actuar de esa forma. Más adelante se desploma frente a Sora. Ahí mientras los chicos esperaban a Sora para almorzar, este llega cargando a Tachiaki como puede. Ahí Asa lo carga sin problemas. Y sí, es bastante fuerte. La cosa es que a Tachiaki lo expulsaron de la enfermería y por eso lo llevaron allá. Y es que parece que sufre de pesadillas bastante fuertes, donde al momento de despertar casi golpea a Asa. Ahí Sora quiere ayudarlo, pero Tachiaki
solo los quiere lejos, aunque le tiene algo de miedo a Tatsuki, luego de que lo mirara así. Más adelante, Sora lo busca otra vez. Ahí la gente lo mira feo porque como Tachiaki tiene mala fama, creen que Sora también es alguien inestable. Y bueno, Sora lo invita a su casa para hablar sobre lo que le sucede. Ahí nos enteramos que Tachiaki vive en un departamento solo, donde sus padres lo echaron porque era sonámbulo, y mientras duerme se pone bastante agresivo, destruyendo todas las cosas de la casa. Aunque bueno, fue a examinarse y los médicos se rindieron, porque no conocen la causa de su mal. Y es que resulta que esto le sucede desde primaria, e incluso tiene muchos amuletos protectores, por lo que Sora le pide verlos. Así pues, efectivamente, tiene muchos amuletos, así que Sora ayuda a quitárselos. Sora le da un amuleto de un yokai, llamado Baku, el cual es capaz de comerse las pesadillas, aunque no le dice que es una criatura real. Bueno, Sora le da su número de teléfono para que lo contacte si algo sucede, y al ir a dormir, Tachiaki coloca el Baku bajo su almohada, donde luego reflexiona sobre cómo actuó con los chicos anteriormente, y bueno, quiere disculparse con ellos. Ahí, mientras dormía, despierta a mitad de la noche, y efectivamente había un Baku comiéndose todas sus pesadillas. Él obviamente se asusta bastante, y llama a Sora porque cree que el Baku se está comiendo su alma. Ahí, a pesar de que eran altas horas de la madrugada, Sora va camino a ver a Tachiaki, quien tiene el Baku arriba suyo. Ahí Sora está emocionado, porque es la primera vez que ve a un Baku. Tachiaki deja su miedo atrás y lo carga, donde Sora le presenta a Tachiaki a Mii, para probarle que los yokai son reales. Ahí al día siguiente, Sora claramente no pudo dormir bien porque estuvo el resto de la noche explicándole todo a Tachiaki. Pero bueno, por otro lado, Asa quiere tocar al Baku, pero Tachiaki no fue a la escuela ese día, y es que en realidad pasaron 4 días para que volviera a aparecer por la escuela, y es que había estado durmiendo todo ese tiempo y ahora se ve mucho mejor. De hecho, no parece ni la misma persona, incluso se disculpa con todos los chicos, y ahora el grupo tiene un nuevo miembro. Pues sí, Tachiaki se les une y hace las paces con Tatsuki, porque Mii lo tomó de la mano y le ladró para que lo hiciera. Más tarde reúnen a todos los yokai, donde el nombre que les dará Tachiaki al suyo es Mukumuku, pero al Baku no le gustó el inicio. En fin, la cosa es que Sora toma fotos de todos, para los apuntes que hace de Mii. Y bueno, al otro día en la escuela, Tachiaki planea disculparse con todos los que trató mal por actuar de aquella forma. Ahí Tachiaki quiere saber cómo es que Mukumuku entró en su casa cuando siempre tienen todas las puertas cerradas. Así que Sora planea investigarlo esa misma noche. Para probar, deja a Mukumuku afuera y se va a dormir. Luego de dormirse, Sora se da cuenta de que todo este tiempo el responsable del sonambulismo de Tachiaki había sido Mukumuku, que de alguna forma puede controlarlo mientras duerme. Al otro día, de camino a casa, vemos que Asa se percata de que hay 2 tipos en busca de una cría de Oni, y al llegar a casa se encuentra no solo con Isao, sino también con Connie, y es que Tatsuki se preguntaba a dónde iba todos los días. Ahí Asa le preguntó a su madre y al parecer Connie iba casi todos los días a su casa. Para evitar esta situación, Sora buscará ayuda con alguien que cuide de ellos, mientras van a la escuela, aunque no está seguro de que Mii pueda estar tranquilo quedándose a solas con ellos. Y bueno, el conocido de Sora y también de Tatsuki es un yokai anciano de estatua. Allí es donde dejarán a los yokai mientras van a la escuela, pero de repente Sora es secuestrado por una mujer que parece fantasma. Ahí Tachiaki y Asa van tras él, pero Sora también la conocía a ella. Esta es la diosa de ese templo, y quien se encarga de que las personas de afuera no vean a los yokai mientras los cuidan. Bueno, la cosa es que los chicos van a la escuela con normalidad, y al salir recogen a todos, donde vemos que les fue bien, incluso a Mii, que se ve mucho más brillante que de costumbre. Y bueno, al día siguiente vuelven a dejarlos en la nueva guardería, donde vemos que todo iría bien, de no ser porque Mukumuku abrió un poco la puerta, al ver a un insecto. Y bueno, la cosa es que Mii salió, y como no se dio cuenta, la diosa le cerró la puerta, y Mii no pudo entrar de nuevo, así que entró en pánico y se ocultó. Es allí donde conoce a este otro Oni, el cual al ver que Mii está solo y perdido, lo lleva a su casa. Y bueno, para empeorar las cosas, en contra del pronóstico de ese día, comienza a llover. Y bueno, tiempo después, la diosa se percata de la ausencia de Mii. Ahí en el camino a la cueva del Oni, vemos a muchos más yokai. Entre ellos un zorro de varias colas, unas muñecas, una criatura que vuela, un dragón y un unicornio. Bueno, Mii finalmente llega a la cueva del Oni. Este le pide que se quede allí hasta que pase la lluvia, pero también le dice algo que lo hace llorar, y es que nunca regresará a casa, por lo que intenta consolarlo dándole un hongo. Y bueno, a Oni de repente le pasa algo raro, pero ahí Mii lo ayuda, donde además este logra comunicar de alguna forma que debe ir de vuelta al templo de la diosa, así que el Oni lo ayudará a ir de vuelta. Bueno, finalmente deja de llover, y el Oni sale con Mii para llevarlo de vuelta. Mientras tanto, la diosa buscaba por todas partes, y el anciano se lamentaba al no poder moverse por ser una estatua. Pero Mii logra regresar sano y salvo, con obviamente la ayuda del Oni. Y bueno, más tarde, la diosa le explica a Sora lo que sucedió, así que Sora le pide a Mii que no vuelva a salir solo. Pero la cosa no acaba aquí,
porque Mi quiere agradecerle a Loni lo que hizo, así que preparó algo para él. Y ahí en el templo le dejó un dibujo con ellos como agradecimiento. Y bueno, en la casa de Tazuki, su hermana le habla porque Connie se comió un pastel que le había regalado Sora. Estos pasteles son especiales para ella, porque bueno, gusta de Sora. Además, no es la primera vez que lo hace, sino que es como la novena. Así que Tazuki hablará con él para advertirle, pero lo hace en una forma bastante ruda, donde le dice hasta que se vaya. Esto hace que Connie recuerde el trato que recibía antes, pero parece que no le da mucha importancia y se va a dormir. Pero para sorpresa de Tazuki, al otro día, ya Connie no estaba. Y bueno, en la escuela, el grupo habla sobre sus yokais, los cuales ahora se encuentran en la guardería, menos Connie, que se escapó. Pero esto todavía no lo saben. La cosa es que Tachiaki le pregunta a Sora si no le daba miedo que Mi solo escriba la frase siempre juntos, pero la verdad es que no le da importancia, porque lo único que sabe escribir es eso. Y bueno, también manzanas. La cosa es que él creía que había aprendido todo el abecedario, pero solo aprendió algunas palabras. Y bueno, Sora se percata de que Tazuki no llevó a Connie a la guardería, pero este responde que no pasa nada. Y bueno, al regresar a casa, se da cuenta de que Connie no ha regresado, y tampoco regresará, luego de hablarle de esa forma. Bueno, la cosa es que Tazuki estuvo intentando echar a Connie los primeros días y nunca le dijo que se quedara en casa, así que empieza a ver las consecuencias de su actuar. Bueno, el otro día, Sora se percata de que le sucede algo porque Tazuki no se ve bien. De hecho, estuvo actuando muy raro. Y bueno, es más tarde que decide contarle a Sora que Connie no ha vuelto, pero que se fue por decisión propia, por lo que no parece necesario buscarlo. Pero aunque diga eso, está claro que le preocupa. Bueno, al terminar las clases, Sora, Asa y Tachioka se ofrecen para ir en busca de Connie, pero una vez más, Tazuki se niega. Mientras tanto, en la guardería, los chicos extrañan a Connie. Vemos de una vez por todas lo que sucedió en el pasado de Tazuki y este dragón. La cosa es que estaban siendo perseguidos por un tipo, y este al final los golpeó a ambos. En este evento, ese dragón resultó herido. Y luego de recordar esto, Tazuki se pone serio y va en busca de Connie. Por otra parte, el resto del grupo haría lo mismo. Bueno, la cosa es que Tazuki se arrepiente de haberlo tratado de esa forma, aunque Connie sea completamente desastroso en casa. Bueno, la cosa es que Sora se encuentra con Tazuki y logran ver a lo que parece ser Connie. Este se encuentra huyendo de ellos. Y bueno, Tazuki llega a una construcción sin terminar, mientras que Sora se encuentra con Connie. Pero realmente no era Connie, sino que era Loni de antes que había ayudado a mí. Bueno, Connie en realidad quedó atrapado en un agujero de la construcción abandonada, así que Tazuki lo ayuda a salir. Por otro lado, Sora llega donde está Tazuki, momentos después de Asa y Tachiaki, puesto que encontraron los pantalones de Connie. Bueno, la búsqueda ya se terminó porque Connie está justo allí, y bueno, Tazuki se disculpa con los chicos por haberlos preocupado. Y luego van a la guardería a reunirse con los pequeños, que tenían preparado un dibujo de bienvenida para Connie. Y bueno, luego de que todo terminó, camino a casa, Tazuki habla con Connie sobre lo sucedido. Así pues, se disculpa por haberles hablado de esa forma, pero también le dice que debe dejar de comerse lo que no es suyo. Ahí Tazuki se sincera y le comenta a Connie lo que sucedió con aquel dragón, donde desde ese día, él tenía miedo de no ser suficiente para ayudar a los yokai. Es por eso que se comportaba de forma tan distante con Connie. Sin embargo, ahora es diferente, porque si Connie se llegara a perder, Tazuki saldría a buscarlo. Bueno, estas palabras sí que le llegaron al cora de Connie, que se puso a llorar por primera vez. Y bueno, el otro día hablan sobre lo sucedido. Ahí Connie se disculpó con la hermana de Tazuki, llevándole una flor, y ahora dejó de comerse las cosas de los demás, y obviamente hacer más caso, pues antes se comportaba como un niño que quería llamar la atención, pero luego de escuchar las palabras que le dijo Tazuki cambió. Luego de esto, regresando a casa de Sora, se encontró con un paquete a su nombre. Bueno, ahí vemos que Kaede no está porque salió debido al trabajo, pero el paquete viene de parte del padre de Sora. Ahí la nota dice que esta vez no es nada raro, pero al ver cómo se movía la caja, obviamente lo era. En ese momento, Tazuki llega a casa de Sora y lo llama, pero Sora, para evitar que entre a casa, le dice que no está. Tazuki no le cree y entra por detrás, porque sabe que recibió otro paquete por parte de su padre. Y la razón por la que Sora lo quiere lejos es porque puede ser peligroso. Bueno, la cosa es que Sora logra sacar a Tazuki de la casa para abrir el paquete, por lo que, bueno, se quiere regresar a Egipto. Pero bueno, o sea, no puede caminar. Es una estatua que estaba en una tienda de regalos en Egipto, y que el padre de Sora compró y envió a casa. Al principio le costaba decidirse, pues quería enviar algo normal después de haber enviado tantas cosas peligrosas, así que se decide por la estatua. Bueno, ahí vemos que Anjan pudo haber hablado y decirle que no era algo normal, pero al ver que el padre trabajaba duro para darle un regalo, decidió no decir nada. Y bueno, Anjan conoce a mí, y lo primero que hace es decir que no es una momia, y luego se lo mete en la boca, pero no para comérselo,
pues era algo que le gustaba hacer. Por otro lado, Mi parece disfrutarlo, como si se tratara de un masaje. En fin, ahí vemos que Anjan está por enseñarles algo, y es que él es capaz de ver el futuro, o de decir cosas bastante obvias como que esa noche llovería, o que comerían curry, cuando bueno, uno era obvio y lo otro no era cierto. En fin, ahí Sora espera que Mi y Anjan sean buenos amigos. Y en el fondo de la caja hay otro regalo más, una breve carta y arena de Egipto. Ahí Sora toma precauciones antes de manipular la arena, donde a Mi le hace bastante ilusión y a Connie parece que algo le fastidia. Bueno, ahí vemos que Mi está desesperado por entrar a la arena, donde, bueno, la disfrutó mucho. Por otro lado, Tachiaki y Asa van a casa, y se encuentran con el nuevo integrante del grupo. Ahí Anjan, a quien le colocaron unas ruedas para que tuviera más movilidad, termina conociendo a Mukumuku, y también a Isao, donde en un momento cree que hizo que Mukumuku estallara. Bueno, por otro lado, Anubis es en realidad un dios de la mitología egipcia, pero no es como que lo hubieran atrapado en una estatua. Bueno, Anjan en realidad es un objeto inanimado que tiene alma, a los cuales se les llama Tsukumogami, lo que significa que el anciano estatua también es uno. Por otro lado, Sora le hace cumplidos a Asa, y Tasuki empieza a recordar que Sora ha sido así siempre, incluso con él, sin sentir un poco de vergüenza al decir ese tipo de cosas. Y es que en realidad nunca lo ha visto avergonzado, hasta ahora, que siente algo de vergüenza por un ataque de hipo. Bueno, la cosa es que Mi se asusta porque bromean que si tienes hipo por más de 100 veces, podrías morir. Y bueno, en ese momento pasa algo raro, y es que a Mi parece que se le deshacen las vendas. Ahí quieren ayudarlo, pero Isao y Connie lo evitan. Tazukumi tampoco hace mucho, porque después de todo, a él le daba curiosidad saber qué hay dentro de mí, desde un principio. Bueno, la cosa es que Asa intenta detenerlo, pero empeora las cosas, donde algo de repente nubla la vista de Tazuki. Sora recuerda muy bien que su padre le dijo sobre no quitarle las vendas a Mi, pero al final resulta que todo esto era un plan de los pequeños para quitarle el hipo a Sora, puesto que se creyeron el mito de las 100 veces con hipo. Y bueno, en un abrir y cerrar de ojos, Mi vuelve a la normalidad. Y bueno, cuando Asa y Tachiaki están por irse, Sora revela que Pochi está por cumplir 50 años, y que pertenece a una raza que vive cientos de ellos, donde está vivo incluso desde antes de que Sora naciera. Por otro lado, Kaede regresa a casa y conoce a Anjan. Y si bien a este no le agrada mucho estar allí, en primer lugar, le agradece a Sora porque ese día se divirtió mucho. Y es que cuando eran niños, Sora invitó a Tazuki al llamado Festival de Tierra Divina, el cual se celebra una vez al año. Las entradas son estas hojas, y se las había regalado a alguien llamado Yamada. Bueno, ahí vemos que Tazuki se negó a ir y le dijo a Sora que deberían dejar de juntarse con estas criaturas y encontrar amigos diferentes. Obviamente estas palabras se le grabaron a Sora, a pesar de que no hay nada de malo en lo que dijo. Y bueno, volviendo al presente, en la escuela uno de los chicos había fotografiado a este perro, pero no era un perro normal, porque desapareció luego de tomar la foto. Y al ver que se trataba de un yokai, Sora y Tazuki decidieron cubrirlo. Esta criatura es un Inugami cachorro, donde ahí los adultos son capaces de tomar forma humana y hablar. Y al ver que el de la foto estaba herido, se plantean buscarlo para así salvarlo. Y bueno, a la noche, cuando estaba por dormir, Anjan interrumpe a Sora, porque quería ver una serie extranjera, así que lo acompaña. Y bueno, al día siguiente, Mi no quiere quedarse en la guardería, porque la noche anterior tuvo una pesadilla, y al despertar Sora no estaba a su lado. Bueno, la cosa es que la diosa le regala una especie de etiqueta que se diera a Mi. Ese día empiezan las vacaciones, así que Sora quiere que todos salgan juntos, porque no sabe si será posible juntarse después de que se gradúen. Bueno, la cosa es que Tazuki entiende que Sora no va a querer juntarse más con ellos, y se molesta, pero más tarde se dirigen a esta montaña en busca de Inugami. La cosa es que esta montaña es una montaña con mala fama, pero es así para que los espíritus se alejen de los humanos. Y bueno, el camino se separa en dos, así que se separan en parejas para buscar, pero no encuentran nada. Ahí Tachiaki se dio cuenta de que Sora y Tazuki estaban algo peleados. Tazuki se da cuenta de algo raro, por lo que vuelven al punto de encuentro. Y cuando ya están por irse, Sora se da cuenta de que algo cambió. Y es que el camino que se dividía en dos, ahora es uno solo. Y además comenzaba a sonar una música. Lo que sucede es que ese mismo día es el dicho festival, y se vieron involucrados allí, lo cual es peligroso, porque no pueden estar sin invitación. Y es un lugar para no humanos. Bueno, la cosa es que se aparecen 3 espíritus, y Sora habla con ellos. Es sincero y dice que no tiene invitaciones, lo que hace que este se vuelva más grande, y quiere acabar con todos. Ahí, Sora pide que el castigo sea solo para él, pero aunque a la criatura le haya parecido interesante,
no le hace caso y ataca a todos. En ese momento, Mi llega con 4 invitaciones justas, así que las criaturas se calman y dejan de ser hostiles con ellos, para así poder dejarlos pasar. Bueno, todo salió bien, pero Tatsuki está molesto con Sora por cómo actuó, hasta lo golpea, y se va corriendo. Ahí Sora va tras él, porque no entiende el motivo de su actuar, pero es allí cuando se encuentra con Yamada. Este es el Oni que les dio las invitaciones, y tuvo tanta suerte que las invitaciones de ahora fueron las mismas que este le dio cuando era niño. Bueno, Sora le pregunta a Yamada por el Inugami, y resultan ser dos. Uno se llama A y el otro U. Y en cuanto a Yamada, le gustan mucho los humanos. Y bueno, A y U fueron vistos por humanos, y A ganó tiempo para que U escapara. Y aunque al final ambos escaparon, se quedaron peleados. Y es que lo peor es que los encuentran y se pelean entre ellos. Así que Sora y Tatsuki toman la iniciativa para separarse, porque el conflicto de los Inugami se parece al de ellos. Bueno, ahí Sora habla por separado con A, y le hace entender que no debe de actuar así con U. Tatsuki por su parte habla con U. Y bueno, gracias a esto, ambos Inugami se reconcilian, al igual que estos dos. Pero no todo va bien, porque un humano se infiltra en el festival. Bueno, ahí Tatsuki y Sora hablan para resolver las diferencias entre ambos. Sora de alguna forma se prepara por si Tatsuki algún día se llegase a ir, pero este le dice que se deje de tonterías, porque nunca se iría. Y bueno, el grupo está en una cascada, viendo como los Inugamis la escalan sin problemas, y sin tener idea de que Mi iba a ser secuestrado por el tipo de antes, pero cuando ya se dieron cuenta ya se lo habían llevado. Ahí la cosa es que Yamada le pide calma a Sora, alegando que encontrarían sin problemas a Mi porque no dejarían escapar a un tipo así. Pero literalmente, un minuto después las alarmas suenan, lo que significa que le perdieron el rastro al secuestrador. Esto hace que Sora se desespere, y es allí cuando Tachiaki se acuerda de la etiqueta que la diosa le había colocado antes a Mi, y quizás con eso podrían encontrarlo. Bueno, mientras tanto, el sujeto planea vender a Mi, pero la etiqueta se le desprende con un hilo, cosa que solo Tatsuki, como si de un halcón se tratase, puede ver. Ahí vemos que esta etiqueta es un Shikigami, y ahora por fin saben en dónde está Mi. Ahora deben buscar la forma de llegar hasta allí, y la más rápida es trepar las rocas de la cascada, pero obviamente también es la más difícil. Y aún así, Tatsuki, en lugar de decirle que tengan cuidado, le da ideas sobre qué rocas pueden escalar con más seguridad. Por otro lado, Asa no se queda atrás, y con su gran fuerza impulsa a Sora para que comience a escalar. Pero para su mala suerte, cuando está por llegar, resbala y cae. O bueno, casi cae, porque los Inugami lo toman y lo suben por la cascada, llegando por fin hasta arriba. Y bueno, mientras tanto, el sujeto era incapaz de quitarle el Shikigami a Mi, y cuando logra hacerlo, ya tiene a Sora encima. Bueno, la cosa es que este sujeto no veía a Mi como más de un montón de dinero, lo que obviamente hace molestar a Sora de sobremanera, quien se abalanza encima para forcejearlo. Y finalmente Sora recupera a Mi, y en cuanto al sujeto le dan 100 latigazos y bueno, creo que lo quemarán, hasta que se muera. Por otro lado, el grupo de amigos no solo está a salvo, sino que les recompensaron con unas cajas por haber ayudado a encontrar al intruso. Por otro lado, Sora le da uno de los regalos del dios de la tierra a la diosa del templo. Y en cuanto a los Inugami, A y U, el dios de la tierra los designó los guardianes de la montaña. Y bueno, luego todos se van a casa de Sora, donde los recibe Kaede. A Tachiaki no la conocía en persona, pero sí la reconoce porque Kaede es un modelo que él admira. Y aún tienen un regalo del festival que, bueno, vendría siendo la caja más fuerte. Por otro lado, los pequeños están enojados porque no fueron al festival, así que se disculpan por ellos. Pero bueno, es hora de abrir el regalo. Bueno, la cosa es que en los cuentos, las cajas grandes traen cosas malas. Es por eso que Sora le dio la más pequeña a la diosa. Pero no pasa nada, porque dentro de esta enorme caja está todo lo necesario para hacer un festival propio en la casa de Sora. Y para hacerlo más emocionante, Kaede tenía muchos kimonos. Y bueno, luego de estar tristes por no haber ido al festival, los pequeños ahora tienen uno para ellos solos. Bueno, la cosa es que todos se divierten jugando en los eventos del festival. Y bueno, que la atracción de los tiros, Connie juega, pero bueno, falla. Al igual que Mi, que hasta se golpea a sí mismo. Pero bueno, no le pasa nada. Por otro lado, Tatsuki es bastante bueno en ese juego, y le consigue premios a los 4. Por su parte, Isao y Asa consiguen muchos globos. Y así el festival transcurrió con normalidad. Por otro lado, Sora menciona que quiere pasar no solo esas vacaciones con ellos, sino que todas las siguientes. Así que hacen planes a futuro como ir a la playa o a la montaña. Y bueno, todo termina con Sora desayunando y haciendo las labores de la casa con ayuda de Mi, donde vemos que se quedarán por siempre juntos. Y bueno gente, así termina el anime. Pero si te gustó y quieres más como estos, comenta la palabra momia y te traeré muchos más.